Bienvenidos, queridos estudiantes de tercero de secundaria, a esta su asignatura de Ciencias de la Naturaleza. Soy su maestra Yarleti Pérez y estaré acompañándolos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, esperando que se encuentren bien en sus hogares. Vamos a iniciar nuestra clase, así que prepara tu espacio de trabajo. No olvides buscar tu cuaderno, tus bolígrafos o tus lápices y también tu cuadernillo, para que puedas poner en orden y tomar los apuntes en este proceso de formación. Antes que todo, vamos a ver el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda utilizar tu mascarilla, mantener el distanciamiento social y lavarte las manos constantemente. Si estás fuera de tu casa, puedes desinfectar las superficies y tus manos con alcohol. Estas medidas ayudarán a preservar tu salud. Ahora sí, estamos preparados. Hola neurona, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, y lista para iniciar la clase. Excelente, pues dime entonces, ¿qué vimos en la clase anterior? En la clase anterior, aprendimos el concepto de magnitud física y los instrumentos utilizados para realizar las mediciones de estas, tales como la cinta métrica, la regla, el cronómetro, el termómetro, el tensiómetro, entre otros. Además, conocimos que las magnitudes se clasifican tomando en cuenta dos criterios. Según su relación, pueden ser fundamentales y derivadas. Las fundamentales son las más básicas y a partir de las fundamentales surgen las magnitudes derivadas. También vimos otra clasificación de magnitudes y es según la cantidad de información que se requiera para expresar, y estas pueden ser escalares y vectoriales. Por otro lado, aprendimos que el Sistema Internacional de Unidades está constituido por 7 unidades básicas que definen a las magnitudes fundamentales. Este es el que se utiliza en la mayor parte de los países del mundo, incluyendo la República Dominicana. Por último, vimos las 7 magnitudes fundamentales, que son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de la corriente, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancias, al igual que las unidades de medida correspondientes a cada magnitud física. Excelente, neurona. Pues es momento de que conozcamos la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es mecánica. Mecánica es la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos y su evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas. Modernamente, la mecánica incluye la evolución de sistemas físicos más generales que los cuerpos básicos. En ese enfoque, la mecánica estudia también las ecuaciones de evolución temporal de sistemas físicos, como los campos electromagnéticos o los sistemas cuánticos, donde propiamente no es correcto hablar de cuerpos físicos. ¿Recuerdas cuando en temas anteriores habíamos hablado sobre el movimiento de las partículas en sólidos, líquidos y gaseosos? En ese momento dijimos que en los sólidos solamente presentaban movimientos de vibración por la unión de las partículas que lo conformaban. En los líquidos el movimiento era más libre, es decir, presentaban tanto movimientos de vibración como de rotación y traslación.
En los gases, a diferencia, presentan mayor libertad de estos movimientos, con mayor rapidez y en diferentes direcciones, lo que les da a los líquidos y los gases la característica de ser fluidos. Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy, el movimiento. Al finalizar esta clase, podrás conocer el concepto de movimiento. También podrás identificar cuál es la ciencia que se encarga de estudiar ese movimiento y las diferentes modificaciones o conceptos básicos que pueden presentarse para poder comprender mucho mejor ese movimiento. ¿Estás listo? Excelente. Si nos damos cuenta cuando salimos de nuestra casa o cuando estamos en ella sentados en el patio, si vamos al play, si estamos caminando en la calle o cruzando alguna avenida, nos podremos dar cuenta que todo lo que ocurre a nuestro alrededor presenta ligeros movimientos, como por ejemplo, las hojas de los árboles, una pelota, las personas que caminan a nuestro alrededor, también los animales que en ese momento se encuentran transitando en la calle. Todos estos presentan movimientos y nos ayudan a entender que estamos experimentando el fenómeno del movimiento. Somos conscientes de que nos movemos, por lo tanto, experimentamos este fenómeno. Y la rama de la física que se encarga de estudiar todo lo concerniente al movimiento es la mecánica. La mecánica se auxilia de 3 subramas para explicar cada uno de los procesos que ocurren durante el mismo. Estas subramas son la cinemática, la dinámica y la estática. La cinemática se encarga de estudiar y describir el movimiento sin especificar cuáles son las causas que provocan ese movimiento. Por su parte, la dinámica estudia las causas que provocan esas variaciones en el movimiento. Y la estática se encarga de estudiar ese sistema dinámico de los cuerpos en reposo. La cinemática también aborda lo que son las magnitudes de fuerza y movimiento, como por ejemplo la velocidad, aceleración, desplazamiento, entre otros. Como por ejemplo, imagina que te encuentras en uno de los asientos del metro mientras va transitando en las vías. ¿Nos estamos moviendo? Esta respuesta va a depender del sistema de referencia que tomemos para describir ese movimiento, es decir, del punto fijo al elegir el otro punto que se encuentra en movimiento. Y eso es lo que conocemos como un marco o un sistema de referencia. Es ese elemento fijo o punto de espacio respecto al cual se describe el movimiento de un cuerpo. En base a esto, podremos decir que si tomamos como punto de referencia el asiento de ese metro, no nos estamos moviendo. Pero si tomamos como punto de referencia el Sol, sí que lo estamos haciendo, ya que nuestro planeta recorre 30 kilómetros cada segundo en su movimiento de traslación. Pero profesora, ¿qué sucede si nos levantamos del asiento y caminamos por el pasillo del metro? Interesante pregunta, Neurona. Si tomamos como punto de referencia el asiento del metro, sí que nos estamos moviendo, ya que hemos cambiado el movimiento de acuerdo al punto de referencia que hemos elegido. Interesante. Claro que sí. Es por esto que en base a esta definición podemos decir que un cuerpo cambia su movimiento si cambia el punto de referencia que hemos elegido. Por otro lado, si ese movimiento no se produce, se dice que el cuerpo permanece en reposo. Este cuerpo o elemento u objeto que se mueve es conocido como móvil. Por ejemplo, este elemento, si lo movemos, toma el concepto de móvil. De igual forma, si yo me muevo, también se conoce como móvil. Es decir, todo lo que se mueva es conocido como móvil. ¿Entendieron? Perfecto.
También es importante que reconozcamos que el movimiento es relativo, es decir, vendrá dado de acuerdo al punto de referencia que escojamos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar lo siguiente, neurona. Imagínate dos personas. Una está sentada en el metro. La otra está parada con un cartel en la mano. La persona que está parada con el cartel imagina o piensa que el cartel no se está moviendo, ya que él toma como punto de referencia un lugar en la misma estación. Por el contrario, la persona que está en la ventana del metro ve que el cartel se está moviendo, ya que toma como punto de referencia un elemento del mismo metro. Esto lo que quiere decir que, de acuerdo al punto de referencia que se elija, es que determinaremos si un objeto está en estado de movimiento. ¿Entendiste, neurona? Así es. Bueno, perfecto. Dentro de este movimiento hay que contar con lo que es la posición de ese objeto. La posición no es más que el lugar que ocupa ese cuerpo o ese móvil en el espacio respecto a un sistema de referencia en un instante determinado. Y dentro de esta misma posición tomamos dos elementos principales, lo que es la posición inicial y la posición final. Vamos a ver de qué se trata esto. Por ejemplo, este móvil. Esta sería su posición inicial. Si yo muevo este objeto hacia esta posición, esta sería la posición final. ¿Entienden el concepto? También, esa línea que recorre este móvil desde la posición inicial hasta la posición final es lo que se conoce como trayectoria. Y la longitud que hay de esa trayectoria es lo que se conoce como distancia recorrida. ¿Entienden el concepto? Excelente. Otra parte que hay que tomar en cuenta es el desplazamiento. El desplazamiento no es más que el cambio que le damos a este móvil objeto. Es decir, que en el momento en que yo tomé este objeto y lo moví hacia este otro lado, ocurrió un desplazamiento del mismo móvil. Perfecto. ¿Y cómo podemos obtener este desplazamiento? Podemos realizarlo con una fórmula básica. Vamos a ver cuál es. Para tomar en cuenta lo que es la fórmula del desplazamiento, vamos a ver los siguientes elementos. Decimos que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Este símbolo está tomado del alfabeto griego y significa delta mayúscula, pero en este caso vamos a utilizarlo como diferencia de ese desplazamiento. Simplemente tenemos que restar la posición final de ese móvil menos la posición inicial del mismo. Esto representa el desplazamiento la posición final y esta la posición inicial. Según el Sistema Internacional de Unidades, el desplazamiento se expresa en metros. Recuerden que otras de las magnitudes que se deben de tomar en cuenta son la rapidez, la velocidad y la aceleración.
Aunque la rapidez y la velocidad se toman como sinónimos, en la física tienen diferentes significados. Por ejemplo, la rapidez es la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado y es considerada como una magnitud escalar. Por su parte, la velocidad es ese intervalo de tiempo que le toma a un objeto llegar a una dirección determinada y es considerada una magnitud vectorial. Identifico algunas preguntas vía redes sociales. Pues vamos a escucharla, Neurona. Marta de León, desde La Paloma, Santiago, nos envía la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos encontrar la velocidad, rapidez y aceleración? Bueno, Marta, gracias por tu pregunta. La aceleración la podemos encontrar con las demás fórmulas que existen sobre esas magnitudes y vamos a verla una a una. Vamos a ver la fórmula de la rapidez. Rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. También podemos encontrarla de otra forma. Distancia, mejor dicho, la v representa en este caso la rapidez, es igual a la distancia sobre el tiempo. Bien, si vamos a ver la fórmula de la velocidad, sería de la siguiente forma. La velocidad, en este caso recuerden que dijimos que la velocidad es una magnitud vectorial. Reconozcamos este símbolo para indicar la misma y diferenciarla de esta unidad para expresar la rapidez. La velocidad sería igual al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, lo que se resumiría a una diferencia entre el desplazamiento y la diferencia entre el tiempo. Perfecto. Por último tenemos la aceleración. La aceleración es igual, vamos a expresarla con la tiza morada. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. De igual forma, la aceleración es una magnitud vectorial y la podemos expresar de esta forma. Vamos a tomar, nuevamente repetimos, la rapidez. Como fórmula utilizaremos que la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. También podemos utilizar la siguiente fórmula. Rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Si hablamos de velocidad, esta es una magnitud vectorial y sería igual al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial, con lo que se resume a una diferencia entre el desplazamiento sobre la diferencia del tiempo. Y por último, la aceleración, que sería aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Todo está clarísimo. No tenemos más preguntas. Bueno, pues es importante recalcar que cada una de estas magnitudes presenta unidades de medida según el Sistema Internacional de Unidades. Para expresar tanto la rapidez como la velocidad, tenemos el metro sobre segundo. En el caso de la aceleración sería metro
sobre segundo al cuadrado. ¡Excelente! Pues, ¿qué te parece, Neurona, si realizamos la siguiente actividad? Me parece excelente. Pues te mencionaré las siguientes palabras y me dirás a qué oración corresponde cada una de ellas. Tenemos mecánica, metros sobre segundo, móvil, desplazamiento, velocidad y trayectoria. ¿Estás lista? Estoy lista. La primera nos dice, es la ciencia que estudia el movimiento. ¿Cuál es la respuesta correcta? La ciencia es la mecánica. Muy bien. ¿Y cuál es la unidad de medida de la aceleración? Metros sobre segundos cuadrados. Muy bien. Y en el caso de que es el cuerpo o elemento que se mueve, ¿cuál sería la opción correcta? Móvil. Excelente. La número 4 tenemos, es el cambio de posición de un objeto. ¿A cuál corresponde? La respuesta correcta es el desplazamiento. Muy bien. La siguiente nos dice, se mide en metros sobre segundos. La velocidad. Muy bien, Neurona. Por último tenemos, camino seguido por el móvil para ir desde la posición inicial a la posición final. ¿Cuál sería? La trayectoria. Así es, lo tienes bien claro, Neurona. Pues podrías decirme qué hemos aprendido en el día de hoy. Espere, estoy actualizando toda la información en mi sistema. En la clase de hoy aprendimos que un cuerpo está en movimiento si cambia de posición respecto al sistema de referencia escogido. Este sistema de referencia es el elemento fijo o punto del espacio respecto al cual se describe el movimiento de un cuerpo. También comprendimos que la trayectoria es la línea que el móvil describe durante su movimiento. Además, que la longitud de la trayectoria de ese móvil se conoce como distancia recorrida. Otro concepto que conocimos es sobre el desplazamiento. Este se define como el cambio de posición de un objeto, es decir, implica que un objeto se movió o se desplazó. Por último, aprendimos que la mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y su estado de reposo, y que estos a su vez se dividen en cinemática, dinámica y estática. Así es. Recuerda, si un cuerpo cambia de posición de acuerdo al sistema de referencia que se tenga, se encuentra en movimiento. De lo contrario, su cuerpo permanece en estado de reposo. Dentro de las magnitudes que podemos analizar para entender todo lo concerniente al movimiento, tenemos la aceleración, el desplazamiento, la velocidad, entre otros conceptos. Y de igual forma, cada una de las fórmulas que se nos presentan y que vimos en el día de hoy nos ayudarán a descubrir cuáles son esas magnitudes y las respectivas unidades de medida que necesitamos para expresar cuando un cuerpo se encuentra en movimiento. Queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de la clase de hoy. No olvides acceder al enlace que aparece en pantalla para que puedas ver este video nuevamente y tomes los apuntes que necesites. Recuerda que puedes auxiliarte de tus docentes del centro y también puedes buscar ayuda de tus padres. Me despido como de costumbre con una frase de Albert Einstein. Y este dijo, entre las dificultades se esconde la oportunidad. Hasta la próxima.